Para que sepas, Omar Hamid García Herfuch, esto es personal contigo, no con el gobierno, y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón. Quisiste jugar con fuego y acabaste de la peor manera posible. Tras una dura batalla, Harfuch ha fallecido a manos de la chapiza. ¿Cómo fue que dieron con su paradero? ¿Cuál fue el comunicado de la banda criminal? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El rastro de Harfuch finalmente fue descubierto gracias a un informante dentro de las fuerzas de seguridad. La presión, las amenazas y el dinero ofrecido por la chapiza habían resultado irresistibles para un agente de bajo rango que conocía detalles sobre los movimientos del ex jefe de seguridad. Una noche esa información llegó a los líderes del cártel, quienes rápidamente planificaron su movimiento. «Sabemos dónde está», dijo el Guacho, uno de los principales capitanes de la chapiza, durante una reunión con los líderes del grupo. «Está escondido en una finca a las afueras. Tiene a sus hombres, pero no son suficientes para detenernos». El plan se diseñó con precisión militar. El objetivo no era solo eliminar a Harfuch, sino enviar un mensaje que resonara en todo México. Nadie estaba a salvo de la chapiza, ni siquiera alguien tan protegido y respetado como él. Con un equipo de más de 50 hombres armados hasta los dientes, se dispusieron a atacar la finca de Harfuch. Harfuch había elegido aquella finca por su aislamiento y discreción. Situada en una región montañosa, lejos de las grandes ciudades, el lugar estaba rodeado de vegetación densa y contaba con sistemas de seguridad avanzados. Sin embargo, esa noche, esas precauciones no serían suficientes. Harfuch, siempre alerta, había notado un aumento en los movimientos de la chapiza en los días previos. Sabía que el cártel estaba intensificando sus esfuerzos para encontrarlo, pero confiaba en su equipo y en la ubicación que había elegido. Sin embargo, la tranquilidad del lugar se rompió en la madrugada, cuando los primeros disparos resonaron en la distancia. El ataque comienza. Los hombres de la chapiza llegaron en un convoy de camionetas negras, ocultas bajo la oscuridad de la noche. Utilizando armas de largo alcance, comenzaron el ataque desde la periferia, destruyendo las cámaras de seguridad y las torres de vigilancia de la finca. Los hombres de Harfuch respondieron rápidamente, pero estaban superados en número y en armamento. «No los dejen avanzar», gritó Harfuch, liderando a sus hombres desde el frente. Su determinación era evidente, pero la situación era desesperada. Las balas volaban por todas partes, y el rugido de los rifles automáticos llenaba el aire. A pesar de la ferocidad de la defensa, los atacantes avanzaban inexorablemente. Utilizando tácticas de guerrilla, se dividieron en pequeños grupos para rodear la finca, cortando cualquier posible ruta de escape. Harfuch, consciente de que estaban siendo acorralados, ordenó a algunos de sus hombres que intentaran romper el cerco para pedir refuerzos, pero ninguno logró salir. El último esfuerzo. La batalla duró más de una hora, con bajas en ambos lados. Los hombres de Harfuch lucharon con una valentía desesperada, pero era evidente que estaban perdiendo terreno. A medida que la chapiza se acercaba, el caos dentro de la finca aumentaba. Harfuch, armado con un rifle de asalto, lideró un último intento de resistencia. «No vamos a rendirnos», gritó mientras disparaba contra los atacantes que intentaban entrar por la puerta principal. A su alrededor sus hombres caían uno a uno, abatidos por la precisión de los sicarios. Cuando los primeros atacantes lograron entrar en la finca, comenzaron un combate cuerpo a cuerpo. En medio del humo, el rugido y la sangre, Harfuch se movía con la destreza de un hombre acostumbrado al peligro. Derribó a varios sicarios con disparos certeros, pero estaba claro que era solo cuestión de tiempo antes de que lo superaran. Finalmente, rodeado por los hombres de la chapiza, Harfuch fue derribado. Herido por varios disparos, cayó al suelo, pero incluso en ese momento no dejó de luchar. Con una pistola en la mano disparó hasta que se quedó sin balas. «Se acabó, Harfuch», dijo uno de los líderes de la chapiza mientras se acercaba a él. «Pensaste que podías con nosotros, pero siempre supimos que este sería tu final». Harfuch, con la mirada firme a pesar del dolor, no dijo una palabra. Sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar lo que estaba a punto de suceder. Con una última bala, el líder del cártel apuntó y disparó.
poniendo fin a la vida de uno de los hombres más importantes en la lucha contra el narcotráfico. El cuerpo de Harfuch quedó tendido en el suelo de la finca, rodeado por los escombros y los cadáveres de sus hombres. La chapiza, satisfecha con su victoria, grabó un video en el que mostraban el lugar y proclamaban su triunfo. «Esto es lo que pasa con los que se meten con nosotros», dijo el guacho en el video, mientras señalaba el cuerpo de Harfuch. «Ni siquiera el hombre más protegido de este país pudo escapar de nuestra justicia. Que sirva de lección para todos». El video, difundido rápidamente a través de redes sociales, causó conmoción en todo México. La noticia de la muerte de Harfuch se propagó como pólvora, dejando al país en estado de shock. La chapiza, habiendo asegurado su victoria sobre uno de los hombres más poderosos y temidos del gobierno, no perdió tiempo en convertir el lugar en un escenario macabro para enviar un mensaje a todo México. La sangre aún goteaba de los cuerpos tendidos por el suelo, y el olor metálico de la muerte impregnaba el ambiente. Pero para los sicarios, aquello no era más que el trofeo de su triunfo. Decidieron aprovechar la oportunidad para grabar un mensaje que resonara con fuerza, uno que dejara claro que incluso alguien tan respetado e imponente como Harfuch no era intocable. El líder del grupo, conocido como el Guacho, tomó las riendas. «Traigan la cámara», ordenó con frialdad, su voz sobresaliendo entre los murmullos y el crujido de botas sobre el suelo ensangrentado. «Quiero que esto sea claro, limpio y contundente. Hoy mostramos quién manda en este país». Mientras los sicarios obedecían, algunos comenzaron a mover los cuerpos de los hombres de Harfuch, alineándolos de manera que fueran visibles en el encuadre. Las armas caídas, la sangre y los escombros formaban un paisaje grotesco, pero nada de eso parecía perturbar a los miembros de la chapiza. Para ellos esto era un logro, una victoria que debía ser grabada para la posteridad y distribuida como un símbolo de su poder. El cuerpo de Harfuch fue tratado con un cuidado especial, aunque macabro. Lo colocaron en el centro del escenario improvisado, con su rostro ensangrentado, todavía reflejando la determinación que lo había caracterizado en vida. Uno de los sicarios se inclinó sobre él y le levantó la cabeza, sujetándola por el cabello mientras otros ajustaban la cámara para capturar la escena en toda su crudeza. Cuando todo estuvo listo, el guacho se colocó frente a la cámara, vestido con ropa táctica negra, su rostro cubierto por una capucha. Comenzó a hablar con una voz firme y calculada. «Pueblo de México, hoy es un día histórico», dijo, señalando con un gesto amplio los cuerpos detrás de él. «Hoy demostramos que no importa quién seas, no importa cuántos hombres tengas, ni cuántas balas cargues, si te metes con nosotros pagarás con tu vida». Hizo una pausa, dejando que el silencio enfatizara sus palabras. Luego dio un paso hacia el cuerpo de Harfuch y con un gesto teatral, levantó su cabeza ensangrentada para mirarla fijamente antes de dirigirla hacia la cámara. «Aquí lo tienen», continuó casi con un tono burlón. «El hombre que decía que era invencible, el héroe de su guerra contra nosotros. Miren cómo terminó. No es diferente a cualquiera de los otros perros que han caído antes de él». La cámara hizo un zoom al rostro inerte de Harfuch, capturando cada detalle de las heridas que le habían infligido. Era una imagen diseñada para impactar, para infundir miedo, no solo en los enemigos de la chapiza, sino en todo aquel que se atreviera a desafiarlos. El mensaje no se limitó a declarar la muerte de Harfuch, fue un acto de humillación deliberada. Mientras el guacho continuaba hablando, algunos sicarios comenzaban a patear los cuerpos de los hombres caídos, riendo y haciendo comentarios despectivos sobre cómo los valientes del gobierno habían caído como moscas. Uno de ellos incluso se agachó para robar un reloj del brazo de uno de los cadáveres, levantándolo hacia la cámara como un trofeo. «Esto es lo que pasa cuando piensan que pueden contra nosotros», dijo el guacho. «Cada uno de ustedes que se atreva a alzar un arma contra nosotros tendrá el mismo destino. No importa si eres soldado, policía o político. No importa si te escondes. Te encontraremos y te haremos pagar». La cámara giró lentamente para capturar el escenario en toda su amplitud. Los cuerpos, las manchas de sangre, los agujeros de bala en las paredes y los restos de la resistencia eran un testimonio mudo de la ferocidad del ataque. Pero la pieza central del mensaje seguía siendo Harfuch, cuyo cuerpo inerte y expuesto era la culminación del espectáculo. El final del video.
Después de varios minutos de amenazas y escarnio, el guacho decidió culminar el mensaje con una última muestra de desprecio. Se volvió hacia la cámara una vez más, con una expresión de triunfo visible incluso bajo su capucha. «Recuerden esto», dijo, señalando nuevamente a Harfuch. «Hoy fue él, mañana podrían ser ustedes. Nadie puede con nosotros. Somos la chapiza y este país es nuestro». Con un gesto ordenó que apagaran la cámara, pero antes de hacerlo, uno de los sicarios tuvo una última idea. Con una sonrisa maliciosa levantó una lata de gasolina y comenzó a verterla sobre los cuerpos. El guacho, sin dudarlo, encendió un fósforo y lo arrojó al montón, provocando una llamarada que iluminó la escena. El video terminó con las imágenes de las llamas consumiendo los restos de la resistencia de Harfuch, un acto final que encapsulaba la brutalidad y el mensaje de poder absoluto que la chapiza quería transmitir. El video, editado rápidamente por los expertos en propaganda del cártel, fue distribuido a través de redes sociales y canales clandestinos. En cuestión de horas se volvió viral, llegando a manos de periodistas, funcionarios del gobierno y la población en general. Las imágenes impactaron profundamente, dejando a México en un estado de shock. El mensaje era claro: la chapiza no solo era capaz de enfrentarse al gobierno, podía humillarlo públicamente. La muerte de Harfuch, capturada con tanta crudeza, se convirtió en un símbolo de la ferocidad del cártel y de los riesgos inherentes a la lucha contra ellos. Mientras el video se propagaba, las reacciones comenzaron a surgir desde todos los rincones del país. Para muchos fue un recordatorio escalofriante de la vulnerabilidad del Estado frente al poder creciente de los cárteles. Para otros fue una llamada a redoblar los esfuerzos en la guerra contra el narcotráfico, aunque el costo de esa lucha parecía ser cada vez más alto. El legado de Harfuch quedó manchado por la brutalidad de su muerte, pero también se convirtió en un símbolo de resistencia. Aunque la chapiza lo había destruido físicamente, su ejemplo inspiró a muchos dentro y fuera de las fuerzas de seguridad a continuar la lucha, incluso frente a la amenaza más oscura. Sin embargo, para quienes habían conocido a Harfuch, las imágenes del video eran algo que nunca podrían olvidar. Su caída tan pública y humillante marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, dejando al país dividido entre el miedo y la determinación de seguir adelante. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. El mismo día que el video comenzó a circular por redes sociales y medios de comunicación, el gobierno convocó a una reunión de emergencia en el Palacio Nacional. Estaban presentes el presidente, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Seguridad Ciudadana y el fiscal general de la República, y otros altos funcionarios. Y la tensión en la sala era palpable. Las caras de los presentes reflejaban una mezcla de rabia, frustración y preocupación. «Esto es más que un ataque a Harfuch», dijo el presidente, rompiendo el silencio inicial. «Es un ataque directo a nuestra soberanía y al Estado. Si no respondemos con firmeza, el mensaje será que los cárteles mandan en México». El secretario de Defensa asintió. «No podemos permitir que esto quede impune, pero nuestra respuesta debe ser estratégica, no emocional. Cada palabra que pronunciemos será analizada por nuestros enemigos y por la comunidad internacional». Se redactó un borrador inicial del comunicado, que fue revisado y discutido línea por línea. El objetivo era claro: condenar el ataque, reafirmar el compromiso del gobierno en la lucha contra el crimen organizado y enviar un mensaje de unidad al pueblo mexicano. Finalmente, tras varias horas de deliberación, el texto fue aprobado. La conferencia de prensa fue programada para la noche de ese mismo día, un horario estratégico que garantizaría la máxima audiencia. La expectativa era alta. Millones de mexicanos estaban atentos a las pantallas, esperando escuchar la postura del gobierno frente a uno de los actos más desafiantes y atroces en la historia reciente del país. El presidente apareció en el estrado acompañado por los principales miembros de su gabinete de seguridad. La sala estaba repleta de periodistas y el ambiente era solemne. Después de un breve momento de silencio, el presidente comenzó a hablar. «Pueblo de México», inició su voz firme pero cargada de gravedad. «Hoy nos encontramos frente a uno de los momentos más oscuros en nuestra lucha contra el crimen organizado.
El cobarde asesinato de Omar García Harfuch y sus hombres, perpetrado por la organización criminal conocida como La Chapiza, no es solo un acto de barbarie, sino también un ataque directo contra el Estado mexicano, nuestra seguridad y nuestra libertad. Hizo una pausa breve, dejando que sus palabras calaran en la audiencia antes de continuar. Omar García Harfuch fue un servidor público ejemplar, un hombre valiente que dedicó su vida a proteger a nuestro país de las garras del narcotráfico. Su sacrificio no será en vano. Quiero expresar mis profundas condolencias a su familia, a las familias de los valientes hombres que cayeron junto a él y a todos los mexicanos que hoy sienten el peso de esta tragedia. El presidente luego se dirigió al video difundido por La Chapiza. El material que hemos visto no solo muestra la crueldad y la deshumanización de estos criminales, sino también su desesperación por intentar doblegar al gobierno y al pueblo mexicano. Quieren sembrar miedo, quieren que pensemos que son invencibles, pero les digo hoy frente a todo el país y al mundo, que no lo son. México es más fuerte que cualquier cártel, y juntos superaremos este desafío. Después del discurso inicial, el secretario de Seguridad Ciudadana tomó la palabra para anunciar las medidas inmediatas que se implementarían en respuesta al ataque. A partir de este momento se desplegarán fuerzas de seguridad adicionales en las zonas controladas por La Chapiza. Estamos reforzando nuestra presencia en Sinaloa y otras regiones estratégicas. Además, hemos iniciado una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables de este atroz acto. No descansaremos hasta que cada uno de ellos sea llevado ante la justicia. El secretario también mencionó que se estaban revisando los protocolos de seguridad para garantizar que los líderes del gobierno y las fuerzas de seguridad estuvieran protegidos frente a futuras amenazas. Entendemos que este ataque no solo fue contra Omar García Harfuch, sino contra todos los que luchamos por un México seguro y en paz. Pero quiero dejar claro que no cederemos ni un centímetro en esta lucha. Este es un momento de unidad y determinación. El comunicado, aunque solemne y bien estructurado, fue recibido con reacciones mixtas. Por un lado, muchos mexicanos aplaudieron la firmeza del gobierno y su compromiso de no retroceder frente a los cárteles. Por otro lado, hubo críticas sobre cómo la muerte de Harfuch reflejaba las fallas del gobierno en garantizar la seguridad e incluso de sus altos funcionarios. En las redes sociales las discusiones fueron intensas. Algunos ciudadanos expresaron su dolor y enojo, exigiendo justicia inmediata. Otros, más escépticos, cuestionaron si el gobierno realmente tenía la capacidad de enfrentar a un enemigo tan poderoso como La Chapiza. El impacto del comunicado no se limitó a México. Gobiernos de otros países, particularmente de América Latina y Estados Unidos, reaccionaron con preocupación y solidaridad. Las agencias internacionales de seguridad ofrecieron su apoyo para combatir a los cárteles, mientras que organizaciones de derechos humanos pidieron al gobierno mexicano que garantizara que la respuesta no llevara a violaciones de derechos. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.